La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 de Pedro 3, primeramente, santificaos en vuestro corazón. Entonces, muy importante la santidad. La santidad comienza en el interior, en el corazón. Santificaos en vuestro corazón. Ya después vamos a hablar de la santidad interior, que nos habla de separar nuestro corazón del pecado. Santificaos en lo interior, en vuestro corazón. Debemos estar bien con Dios. Para hablar del Señor, yo no puedo hablar de la Biblia, yo no puedo predicarles a otros cuando no estoy dando buen testimonio de Dios o del cristianismo. Usted dice, no hombre, yo soy, y mira en vez en la calle y usted les trata de hablar del Señor, dicen, no hombre, yo sé bien mucho de la Biblia. Yo tengo años, yo crecí en eso, yo soy un predicador, pero viven contrario a todo eso. Hablan, dicen, predican, pero no viven, no aplican, no testifican con sus acciones y hechos. Solo primero dice, santificaos en vuestros corazones. Debes de estar bien con Dios para luego poder predicar y enseñar la palabra de Dios. Primero, santifica tu vida delante de Dios. Y estoy hablando con gente madura, columnas de la iglesia, líderes que deben todos los días santificarse delante de Dios, poner su vida en orden antes de dormir. Señor, santifícame, purifícame, ve si en mí hay alguna maldad y deséchala de mi corazón. No se duerma con pecado latente en su vida. Santifíquese con Dios. Luego, después de ser santificado, llamado, prepárate, capacítate para cuando te pregunten puedas defender con tu esperanza y tu fe en Cristo Jesús. Ahora, no vamos a llegar a defender peleando, contendiendo, mandándolos al infierno y hablándoles y criticándoles. No, dice con mansedumbre y reverencia, respeto a las creencias de ellos, pero con respeto te respetan y con misericordia escuchan y con mansedumbre te los ganas para Cristo. Está hablando de una actitud para compartir el evangelio correctamente. Cuando llegue con mi familia les voy a poner en su lugar. No, vas a ganar el argumento, pero vas a perder el alma de aquella persona. Entonces necesita ser sabio, astuto, dice la palabra de Dios. Hermano, mi familia me odia por causa de Cristo. Bueno, la persecución es verdadera, pero puede ser que es tu maltrato hacia ellos también. Si llegas con chicote en mano, pues nadie te va a querer escuchar. Hay que ser sabios y hablar con mansedumbre y reverencia y defiéndete, pero con mucho amor, con una actitud para compartir el evangelio correctamente. Bueno, quiero hablar algunas semanas, por las próximas semanas, en los días viernes, algunos fundamentos básicos de nuestra fe como cristianos. Es tiempo de prepararnos y capacitarnos en nuestros fundamentos cristianos. Y es importante que todos sepamos estos fundamentos en los cuales estamos parados, porque la Biblia dice que en los últimos días van a venir toda clase de doctrinas y vientos de confusión de doctrinas, el cual muchos correrán porque tienen comezón de oído a los misticismos. Allá hicieron lo otro, acá sacan oro de las muelas, allá sacan aceite de los poros de los dedos, allá hacen esto y lo otro, y no hay un buen fundamento. Usted debe de saber que está parado en la palabra de Dios y que la palabra de Dios es el fundamento de los apóstoles y profetas, y sobre ese fundamento ya nadie podemos edificar, pero nadie puede cambiar el fundamento. Amén. Entonces nos vamos a preparar en estas semanas, y el plan de salvación es inicial,
el plan de salvación. Entonces, ¿cuál es el plan de salvación? Ahora, usted puede estar diciendo: yo no necesito este tema, yo ya soy salvo. ¿Por qué va a hablar este tema tan simple y tan básico, el plan de salvación? Porque usted, como líder, como cristiano maduro que da testimonio en su vecindad, en su trabajo, en su familia, usted va a tener que estar listo para defender y explicar. Por eso le di sus notas, para cuando alguien le haga una pregunta, la saque y les hable del plan de salvación. Ahora, de repente usted, como líder en su célula, tiene un hermano que ya tiene mucho tiempo en la célula, y que ese hermano no llega a la iglesia, no se ha bautizado, no le ha visto ningún cambio, llega todas las semanas, pero no hay ningún movimiento de más de eso. Usted puede, como líder, con confianza aparte, sentarse con él y decirle: hermano, usted ya tiene tiempo aquí llegando a la iglesia, a la célula, pero hermano, yo quiero saber si usted quiere tomar el próximo paso. Y muchos de ellos dicen: ni sabía que había otro paso. ¿Qué debo hacer? Y es lo que dice la Biblia: hermanos, ¿qué debo hacer? Y entonces usted les puede dar el plan de salvación y hacer una oración de arrepentimiento para que ellos se entreguen al Señor, una oración de fe, y luego le diga: el próximo paso es que llegues a la iglesia, seas fiel, metas al curso cómo comenzar la carrera y seas bautizado. Usted, como líder, lo va a llevar de la mano a cada uno de ellos, hermano. De repente uno de sus miembros dice: wow, me gusta esto, lo creo, ¿qué hago? Ay, no sé, hermano, vaya a la iglesia y ya el pastor le va a decir. No, usted le puede dar el plan de trabajo ahí. De repente a alguien le va a llamar, un familiar, a alguien del hospital de su país, le va a llamar diciendo: tal y tal persona está en el hospital a punto de morir, o está aquí en el Pomona Valley, ¿qué puedo hacer? Llámele al pastor para que él vaya y le explique, y ore por él y lo bautice. No, usted puede hacerlo. Usted llévese estas notas y vaya ahí, explíquele el plan de salvación. Pregúntele: ¿quieres aceptar? ¿Lo crees? ¿Lo recibes? ¿Quieres aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, como tu Señor? Y si dicen que sí, usted puede hacer la oración con él, y ahí mismo, si puede, si no hay otra, lo puede bautizar hasta no puede hacer nada en el hospital, hasta con una toalla mojada como símbolo de sepultura usted puede bautizar. Hemos bautizado en una tina, hemos bautizado en una alberca, hemos bautizado hasta con toalla, pero lo que podamos hacer, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos sean salvos. Amén. Pero tenemos que activarnos, tenemos que ir a hablar este mensaje tan bello del plan de salvación. Bueno, el plan de salvación comienza con la caída del hombre. La caída del hombre, ahí lo tienen sus notas. Como cristianos creemos que Dios nos creó, nos formó, nos diseñó y nos creó para tener armonía con Él, para vivir cerca a Él, para tener una relación cercana con Dios. Pero así Adán y Eva caminaban con Dios, tenían una relación cercana, pero entró la desobediencia. Y la desobediencia interrumpe su relación con Dios. Esta desobediencia, hablando en términos bíblicos, se le llama pecado. El pecado llega y interrumpe la bella relación con Dios. El pecado trajo con él consecuencias del pecado. Una de esas consecuencias es la muerte, y es doble muerte: la muerte física y la muerte espiritual. Y la Biblia lo dice en Génesis 3:19, dice: del polvo eres y al polvo volverás. Entró la muerte física, porque Dios le había dicho: si tomas de este árbol ciertamente morirás. Entonces entró la muerte en sus ADN, y desde ese momento Adán y Eva tenían una fecha de expiración, una fecha con la muerte, y dice: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero no solamente una muerte física, sino también una muerte espiritual, una separación con Dios. Ese día ellos salieron del huerto del Edén separados de Dios. Se corrompió, se interrumpió esa relación con Dios. Y Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron. Amén. Entonces la muerte entró y separación con Dios. ¿Qué más? Consecuencias del pecado, juicio y consecuencias les tocó. Y si usted lee en Génesis 3, no tenemos tiempo para ir detalladamente, pero usted va a mirar las consecuencias del hombre que va a sufrir, que va a sudar, que va a trabajar, y el trabajo y el de sudor de su frente va a vivir. Y luego le dice a Eva que va a sujetarse a su marido y que va a temer la serpiente y que va a tener dolores de parto. Son consecuencias de la caída del ser humano, y aún la serpiente recibió consecuencias también. Es una lista de las consecuencias. La idea es de que Dios nos dio libertad para escoger nuestras decisiones, pero una vez tomada la decisión, están ligadas a las consecuencias de esa decisión. En otras palabras, tú eres libre para hacer todas las decisiones que quieras, pero una vez que la tomas, ya no eres libre de las consecuencias, porque cada acción tiene una reacción. Se llama la ley de la siembra. Lo que siembras es lo que cosechas, lo que haces es lo que recibes. Cada acción tiene una reacción, y las consecuencias del pecado trajeron una dolor a sus vidas. Ahora miramos la humanidad caída con toda clase de desastre, y es muy fácil culpar a Dios, pero muchas de nuestras consecuencias son semillas que hemos sembrado desde años en nuestro diario vivir y en nuestras familias. Y luego vino la separación de Dios. Adán y Eva salieron del jardín de Edén, y entonces hubo una separación de esa relación que tenían con Dios, y se escondieron de Dios, se escondieron de esa relación que tenían. Y dice Isaías 59:1: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado, no se ha cansado su oído para oír. Escuche, Dios está ahí, Dios te ama, Dios te quiere salvar, Dios te quiere escuchar. Aquí está el problema: Dios no se ha cansado, Dios no se ha ido, Dios no te ha abandonado, Dios está ahí, Él no se ha cansado de escuchar, Él quiere salvar. Jehová todavía tiene su mano para salvarnos. Aquí está el problema: pero vuestras iniquidades, vuestra desobediencia, vuestro pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Escuche, Dios sigue estando ahí, pero yo no lo puedo ver, y yo no lo puedo escuchar, y yo no lo puedo sentir, no porque Él se fue, no porque Él me abandonó, sino que mi pecado, mi iniquidad hizo división, para que vuestros pecados nos han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no ir a Él. No es que Dios no te ama, no es que Dios no quiere salvarte, no es que Dios no quiere escucharte, es que yo tomé la decisión de caer, de iniquidad, de pecar, y a mí se me acortó el oído espiritual para escuchar a Dios, y yo hice separación con Dios. Esa es las consecuencias del pecado, una separación con Dios. Así como Adán y Eva se escondieron, muchos humanos hoy en día se viven y se hallan escondiéndose de la voz de Dios. No quieren tener esa conciencia, no quieren saber de la Biblia, no quieren venir a la iglesia porque les daña su libertad de pecar sin tener esa conciencia que les ataca, aunque siempre tu alma se halla vacía. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y nosotros sabemos que necesitamos acercarnos a Él. Amén. Es esa separación. La separación con Dios. La caída del hombre trajo la separación con Dios, y el hombre se desvió, generación tras generación se desvió. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron sus propias perversiones, ellos buscaron sus propios caminos.
Dios nos hizo bien, pero nosotros le buscamos al mal. Había un cristiano que llegó a cortarse el pelo, y llegó a cortarse el pelo el cristiano y se sentó a la silla y dijo: ¿cómo estás? Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno. Y el que le estaba cortando el pelo era un ateo. Y lo escuchó un poquito de este hombre, pero finalmente se cansó. Y le dijo: ¿cómo puedes ser tú un creyente? ¿Cómo puedes ser tú un cristiano? ¿Cómo dices que gloria a Dios, que Dios es bueno, que Dios tiene control? Mira las guerras que hay en el mundo. Mira el hambre que hay. Mira la gente en la calle sin tener de comer. Mira, a mi vecino le mataron a su hijo por un balazo perdido. ¿Cómo puede haber un Dios amoroso y lleno de control si mira lo que está sucediendo alrededor nuestro? ¿Dónde está tu Dios? Wow. Este cristiano se quedó paralizado, no sabía qué responder, se puso rojo, no contestó nada, terminó el corte, se quedó callado y se salió para afuera. Cuando salió para afuera, un homeless le pidió dinero y recibió revelación de Dios, y entró para atrás y le dijo: me hiciste una pregunta, y es una pregunta profunda y muy sabia, pero te contesto tu pregunta con otra pregunta. Dijo: ¿cuál es? Dijo: bueno, yo vine aquí a cortarme el pelo porque tú eres el mejor peluquero de esta ciudad, ¿cierto o no? Sí, es cierto. En esta ciudad todos te conocen, es verdad. Tú eres el mejor con las tijeras, sí, es cierto, no te lo niego. Dijo: entonces mi pregunta es, si toda la ciudad te conoce y si tú eres el mejor para cortar el pelo, ¿por qué hay tanto greñudo, melenudo y barbudo allá afuera? Hombre, dijo: ¿qué tipo de pregunta es esa? Es que yo, siendo el mejor peluquero, pero ellos tienen que venir a mí, preguntarme a mí y pagar el precio. Dijo: ahí está tu respuesta. La humanidad va de boca abajo, separada de Dios, porque no quiere venir a Él, preguntarle a Él y pagar el precio para vivir bien con Él. He hallado una cosa, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, bien, pero ellos buscaron sus propios caminos. Y esa es la verdad: separación de Dios. Como Dios es santo y el pecado, y como Dios es santo, Él no mora en el pecado y el pecado no mora con Él. Cuando entra el pecado, sale Dios. Por eso cuando estaba en la cruz Jesucristo, entró el pecado de la humanidad y volteó y dijo: ¿por qué me has desamparado? Porque cuando entra el pecado, sale el Espíritu de Dios. ¿Está conmigo? Dios no mora en el pecado y el pecado no mora en Dios. Y como consecuencias del pecado que entró a la humanidad, hubo separación con Dios. El hombre se corrompió de generación a generación, de tal manera que nacimos con una naturaleza doblada al pecado. Nacimos con un imán que nos jala a lo malo. Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nadie se escapa de la naturaleza pecaminosa. Es una carne compulsiva, es un impulso hacia el mal, es un motivo a pecar. Tan fácilmente nos vamos a esa vieja naturaleza del viejo hombre de buscar el pecado y regresar otra vez como buey a degolladero, como ave a saeta y como perro al vómito otra vez. Es la naturaleza del hombre. Usted no le tiene que enseñar a su hijo a mentir. Su hijo nace del vientre mintiendo. Amén. Tiene la boca llena de chocolates y los dedos llenos de chocolates. ¿Quién se comió las galletas? No, yo no. ¿Quién le enseñó? Su naturaleza le enseña al ser humano a pecar, a ser egoísta, a ser egocéntrico, a querer lo suyo y pelear con que le quita lo que es su juguete de él. Es así la humanidad y naturaleza del hombre. Le tengo malas y le tengo buenas en esta noche. ¿Cuál quiere escuchar primero? Las malas primero para ver si nos arreglan las buenas. Amén. Le tengo malas. Por causa del pecado y por causa de la separación con Dios y por las consecuencias del pecado, escuche, le tengo malas. Por causa del pecado,
ninguno de nosotros podrá llegar al reino de los cielos. Le dije que tenía malas. Un Dios santo no mora con el pecado, y el pecado no mora en el cielo con un Dios santo. Y por causa del pecado ninguno de nosotros podrá llegar al reino de los cielos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No puedes ni asomar tu nariz al cielo. Espéreme, hermano. Yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo soy bueno. Sí, ¿comparado a qué? Comparado a tu compadre, tú eres un angelito. Pero comparado a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios recto, a un Dios sin mancha, sin arruga, a un Dios sin pecado, nosotros somos inmundos. Inmundos. Isaías 64:6 dice unas palabras duras. Si no le va a gustar, tápese los oídos. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia, nuestros actos buenos, nuestras obras buenas, es que yo hago esto, yo di dinero, es que yo apoyo, es que yo ayudo, es que yo, toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Mejor no me meto en ese detalle. Trapos de inmundicia es algo pesado que las mujeres saben, amén. Es lo que dice la palabra. Toda nuestra justicia, nuestros buenos actos son como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como hojas, y nuestra maldad nos llevó como el viento. Esto es la realidad de la humanidad. El apóstol Pablo lo declara en Romanos 3:10: todos están bajo pecado, no hay ningún justo, ni uno solo. Wow. Nadie. Primera de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado. Ahora le hago una pregunta. Si Dios es un juez justo, porque la Biblia dice que no hay otro juez, usted no debe juzgar a su hermano. Mire, en vez de mirar la espinilla que está en la espina que está en el ojo de su hermano, mire la gran bigota que tiene el suyo. Dice: no juzgues a tu hermano. Pero dice que tenemos un juez. Dios es un juez, y Él es un Dios justo. Ese es su carácter. Si Dios es un juez justo, entonces usted llega a la corte. Usted va a llegar a la corte un día delante del Dios juez justo, y va a llegar también el acusador. El acusador es el enemigo, el diablo. Él dice que tenemos un acusador cada día que viene a acusarte a tu mente. ¿Recuerda lo que hiciste? ¿Tú te crees bien cristiano? Mira nomás. El acusador llegará a la corte a acusarnos, y el acusador sabe muy bien la Biblia. Y el acusador va a decir: juez, permiso para hablar. Permiso. Debido a la póliza de Santiago 2:10, dice ahí: porque cualquiera que guardare toda la ley, escuche, si tú eres santo, perfecto, angelito, si te debemos de poner velas porque te están saliendo alas de la espalda, de acuerdo, si usted ha guardado toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque Él fue el que dijo: no cometerás adulterio. También dijo: no matarás. Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Pregunta al defensor. ¿Me permite preguntarle al defensor? Sí, permiso. El acusador llega: defensor, ¿su cliente alguna vez ha mentido? ¿Qué va a decir usted? Recuerde que puso su mano sobre la Biblia. ¿Alguna vez ha mentido? Estamos en la casa de Dios. Y el que no dijo nada ahora mintió. Mentiroso. Juez, defensor, ¿su cliente alguna vez ha mentido?
ahí ya te agarró, ya te amoló. No vas a entrar al cielo, porque si rompes una ley, rompiste todas. Juez, ¿alguna vez su cliente ha robado tan siquiera un chicle? ¿Algún clavo del trabajo? Gloria a Dios. Defensor, ¿alguna vez su cliente ha mirado a una mujer con ojos de deseo? No diga nada en esta. Su esposa está ahí, no diga nada. ¿Alguna vez? Las hermanas no se quedan atrás, mirando a las revistas y las novelas y William Levy, quién sabe quién más. Cristiano Ronaldo, amén. ¿Alguna vez has mirado a otro hombre o a otra mujer con ojos de deseo? Defensor, pregunta a su cliente: ¿alguna vez usted ha mirado a alguien con deseos de celos y desearle mal a aquella persona? Pues la Biblia dice que si alguien codicia a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Y que si alguien desea lo malo a alguien, ya es un asesino en su corazón. Juez, pido palabra. Por su propia admisión, ahora mismo esta persona es un mentiroso, adúltero, ratero, asesino. Y nomás le di 4. ¿Quiere que siga a las 10? Y hay más de 10. Recuerde, juez justo, recuerde usted que debido al contrato humano de Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es penal de muerte. Este hombre debe morir. Ahora, pregunta usted: si Dios es un juez justo, si Dios es un juez recto, si Dios cumple su palabra, sí es sí y no es no, si Dios es un juez justo, ¿usted cree que lo dejaría entrar al cielo? ¿Usted cree que Dios lo va a dejar sin consecuencias a su pecado? Le dije que tenía malas. El juez justo diría: este hombre está condenado a muerte, y doble muerte. Está condenado a la muerte física y a la muerte eterna, separación de Dios por toda la eternidad. Le dije que tenía malas, pero también le dije que tenía buenas. ¿Quiere escuchar las buenas? Este juez diría: este hombre está sentenciado por doble muerte y no hay esperanza para él a menos que su deuda sea pagada o redimida. Y te recuerdo, sí es cierto, de acuerdo a la ley, tienes razón, acusador, tiene razón el diablo. De acuerdo a la ley, solamente se puede pagar con sangre el pecado, porque la paga del pecado es sangre. Pero también le recuerdo a aquel acusador que primera de Juan 2:2 dice: si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre que defiende, y ese defensor se llama Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Romanos 6:23, le recuerdo que dice: la paga del pecado es muerte. Pero no te quedes ahí, acusador, sigue leyendo, que dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo gratuito de Dios, es vida eterna en Cristo Señor nuestro. O sea, este hombre es culpable. Este hombre es culpable de pecado. Este hombre fue condenado a la muerte, pero su deuda fue pagada. Su deuda fue pagada, porque de acuerdo a Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea sea salvo, no se pierda y tenga vida eterna. La solución al pecado es y sigue siendo Jesucristo. El perdón de pecado se halla en Jesucristo.
Habrá alguien que lo crea y que esté agradecido porque Dios lo ha perdonado de mucho pasado y mucho pecado. Alabe al Señor. Ay, Señor. Apenas se está calentando la cosa y ya voy. El tiempo se me acabó. Mire, la solución viene por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y de acuerdo a la ley, solo se puede pagar el pecado con sangre. Y para darnos otra segunda oportunidad, Dios hizo un pacto temporal con la humanidad, con sus hijos, para redimir su pecado, para cubrir su pecado temporalmente. Levíticos 4 nos da la ley de Moisés y los sacrificios por el pecado de su pueblo. Escuche bien. El hombre que peca deberá tomar un cordero inmolado, primogénito, perfecto, sin defecto alguno. Deberá llevarlo al altar y deberá sacrificarlo, y la sangre del cordero cubre el pecado del pecador. Para que no muriera ese pecador, debería de matar a un cordero inocente para morir, para cubrir el pecado. Esta es la manera que Dios redime nuestro pecado temporal, de manera de segunda oportunidad hacia nosotros. Adán y Eva pecó, y cuando pecaron se escondieron de Dios, miraron su desnudez, miraron que había pecado, porque la ley de Dios, el mandato de Dios, nos indica el pecado que hay. Ellos no sabían que había pecado hasta que Dios le dio la ley, hasta que Dios le dijo: no tomen de ese árbol. La próxima semana voy a hablar de la ley de la gracia. Me estoy adelantando un poco, pero escuche bien. Ellos no sabían que había pecado hasta que Dios les dio la instrucción del pecado. Y cuando pecaron, vieron su desnudez. Por eso se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque cuando Dios viene con la ley, con su palabra, te das cuenta que es bueno y que es malo. Y cuando él se dio cuenta lo malo, miraron su desnudez. ¿Qué hicieron? Se cubrieron con hojas, con obras. Se cubrieron con sus obras. Yo voy al cielo porque yo voy a la iglesia, yo pago mis diezmos, yo oro una vez al día, yo ayuno una vez al mes. Mis obras, se cubrió con sus obras. Y Dios vino y miró que se habían cubierto y dijo: no, tus obras no cubren tu pecado. Quítense esas hojas de obras personales y humanas. Y mató un cordero, porque la paga del pecado es muerte. Tuvo que morir algo, y con su sangre fue redimido su pecado temporal, y le puso, ahora los cubrió con el cordero que había matado. Escuche bien. Porque la paga del pecado es muerte. Algo tiene que morir. Luego, años más tarde, llegó a un hombre llamado Abraham y le dio un hijo de la promesa. Y después de amar a su hijo, le pidió a su hijo en sacrificio. Escuche bien. Le dijo: Abraham, mata y sacrifica a lo que más amas, a tu hijo. Y este hombre, en obediencia, tomó a su primogénito, su primero, a su unigénito, a su único, con mucho amor y con mucho dolor, llevó a su hijo. Vamos al monte a adorar a Dios, a sacrificar. Y el hijo miró: tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Y mire la respuesta profética de Abraham. Escuche: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Escuche: Dios se proveerá para el holocausto, hijo mío. Dios mandó a que los que pecaran fueran cubiertos por el sacrificio, y dijo: Dios se proveerá como sacrificio. Dios mandó a muchos a tratar de salvar al pueblo,
Dios mandó a Adán, Adán pecó. Dios mandó a Noé, Noé se emborrachó. Dios mandó a Abraham, Abraham mintió. Dios mandó a jueces, Dios mandó a reyes, y todos pecaron. Nadie fue limpio, justo, perfecto para poder llevar al pueblo de Dios, hasta que finalmente Él le dijo a Isaías: yo mismo que estoy en el cielo, un día bajaré y estaré con vosotros y me proveeré. Dios se proveyó como sacrificio por redención de nuestros pecados. Nadie más pudo redimir nuestros pecados. Por eso en Apocalipsis dice: nadie es digno de abrir los sellos, hasta que llegó uno, solo uno, que era el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Dios se bajó de su trono y se dio como sacrificio, como cordero inmolado. Por eso cuando viene Jesucristo a ser bautizado por Juan el Bautista, escucha la voz de Dios diciendo: he aquí el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él es el unigénito, Él es el primogénito, Él es el perfecto, inmolado, sin mancha, sin defecto delante de Dios. Él es el único que puede cubrir nuestros pecados. Jesucristo. Jesucristo. ¿Está conmigo todavía? Se me acabó el tiempo y hay mucho para explicar. Nomás esto no está en sus notas, porque dije: si lo meto ahí nos vamos a meter en muchos problemas. No problemas, pero cuando usted le está explicando nuevo, quizás todo esto no necesita. Pero Hebreos 9:9 al 14, escríbalo ahí. Hebreos 9:9 al 14. Esto explica de estos sacrificios. Dice: el sacrificio que practicamos hoy no purifica, sino temporalmente. Temporalmente, todas las muertes de las aves y las ovejas y todo, temporal. Pero este presente Cristo, sumo sacerdote, más perfecto tabernáculo, no por su sangre de machos, cabrillos, becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Una vez para siempre. Por eso es que nosotros ya no matamos ovejas. Por eso es que nosotros ya no matamos doves, palomos. ¿Por qué? Porque una vez para siempre nuestro Señor Jesucristo, Él fue muerto, inmolado por nuestros pecados, y su sangre nos redimió en la eternidad para siempre. Y continúa, usted lo puede leer: porque si la sangre de toros y de machos cabríos y de cenizas de becerros rociados en el inmundo santifican la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de la obra de muerte que los que sirven a un Dios vivo. Está hablando del sacrificio. Y otra vez, anote Hebreos 10:10 al 18. Hebreos 10:10 al 18. En la voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, echado una vez para siempre. Por medio del sacrificio del cuerpo de Jesucristo fuimos limpiados una vez para siempre. Ya no necesitamos que matar más sacrificios, porque Jesús cubrió todos los pecados. Y ciertamente todo sacerdote estaba día y día ofreciendo muchos sacrificios, muchas obras. La próxima semana hablamos de obras. Muchas obras humanas que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, a la mano derecha de Dios. No es que son dos personas, es que se echó al poder de Dios. Él tiene el poder de Dios. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley no en tablas, pondré mi ley en sus corazones, y en sus mentes escribiré y añadiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, puesto donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no tengo que sacrificar, ya no tengo que tirarme con látigos, ya no tengo que caminar la vía con mis rodillas. No, Jesucristo pagó mis pecados una vez y por todos, una vez y para siempre. Jesucristo es más que suficiente.
Aleluya. Gloria a Dios. La solución viene por el sacrificio del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos llegar al cielo por nosotros mismos. Nosotros no podemos ni vencer el pecado por nosotros mismos. Tenía mucho más que hablar de Romanos 7, no tengo ya más tiempo, pero Pablo habla de la lucha de esta naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ustedes saben el verso. Yo sé que en mí, y esto es en mi carne, no mora el bien, y lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer esto hago. En mí hay una ley de mi mente que es ley buena. Voy a hablar de la ley de la gracia, pero dentro de mí hay otra ley que es la ley de esta carne que es tirada al pecado. Es la ley del pecado que existe en mis miembros, o cuando yo quiero hacer el bien no lo puedo hacer porque el pecado que hay en mí, y está hablando de esta lucha. Y la próxima semana hablamos de la ley y de la gracia y de las obras y todo esto. Pero finalmente Pablo, en este problema de que quiero hacer el bien, pero esta carne no me deja hacer el bien, no puedo cambiar de este pecado de maldad. Pablo dice: yo no puedo con esta carne, yo no puedo controlar el pecado, yo no puedo controlar este hombre interior, esta ley de mi mente, esta ley de pecado que me gobierna y me tiene atado y adicto por generaciones. Yo no puedo vencer el pecado por mí mismo. Y termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego nos da la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La solución al pecado es y sigue siendo Jesucristo. Jesucristo nos da el poder para vencer el pecado. Jesucristo nos da el poder para desatarnos de las cadenas que nos tenían atados. Jesucristo es la respuesta y la solución al pecado. Pasen los músicos, ya termino. Hoy hemos mirado la caída del hombre, las consecuencias, la separación de Dios. Hemos entendido que nosotros no somos lo suficiente justos para entrar al cielo. Hemos entendido que no podemos tener poder para vencer el pecado nosotros mismos. Hemos entendido que somos culpables del pecado y que nadie se ha escapado de esta naturaleza pecaminosa. Hemos entendido que nadie ha podido salvar y rescatar y redimir a la humanidad excepto uno, que es Jesucristo. Y usted y yo, delante de un Dios justo, necesitamos un defensor que pagó nuestra cuenta. Es que usted y yo necesitamos un Salvador y un Redentor. Y hoy nosotros creemos y declaramos que ese Salvador y ese Redentor es el Señor Jesucristo. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él es el único digno de abrir los sellos, porque Él es perfecto. La Biblia habla acerca de la caída del hombre, específicamente de la caída del primer hombre, del Adán, y el juicio que vino. Pero en el juicio también vino una promesa. Cuando cae el hombre, Dios provee un plan de salvación. Cuando cae el hombre, Dios provee un plan de redención y le da a Eva una promesa. Génesis 3:15. Dios, hablando a la serpiente, a Satanás, le dijo: te pondré enemistad a ti con la mujer. La mujer no le gusta a la serpiente. Y entre su simiente y la simiente tuya, tú la herirás en el calcañar, pero su simiente, su descendencia, años después, un hijo le nacerá. Tú le vas a dañar el calcañar, pero él va a pisotear tu cabeza. Y años más tarde, Satanás hirió a Jesús. Le hirió, lo golpeó, los crucificó, lo sangró, lo mató y pensó que venció. Pero 3 días después, Jesucristo resucitó y pisó la cabeza. Y el Nuevo Testamento respalda todo esto. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre, por medio del pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Un hombre pecó, entró el pecado trajo la muerte, y al fin todos pecamos. Romanos 5:18 sigue diciendo: así que por la transgresión de uno solo
vino condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno solo, viene justificación de vida a todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un solo hombre fueron muchos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán justos. Y primera de Corintios 15:21, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, así también por medio de un solo hombre viene la resurrección de entre los muertos. Pues así como Adán murió, todos morirán, pero así como Cristo vivió, todos tendrán vida eterna. Este es el evangelio, este es el amor de Dios, esta es la historia de redención, este es el plan de salvación de Dios desde el principio hasta el fin. Es una historia de amor desde el principio de este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una historia de amor, es una historia de redención. Es una historia de una humanidad que cae y sigue cayendo, pero con el amor y misericordia y perdón de Dios sigue levantando y rescatando al pecador. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de nuestro Señor. Pongámonos de pie en esta noche. Quiero que usted tome estas notas y las guarde, que un día le va a tocar a usted explicar a otro el plan de salvación. Hay que estar bien preparados para explicar este plan. ¿Qué es esto de Jesús? ¿Qué es esto de la Biblia? Tenga cuidado, porque hoy en día hay mucho moralista que dice: la Biblia es buena para seguir sus principios, y no hubo otro hombre como Jesús de bueno, hay que seguir a ese hombre bueno. Pero no creen en el poder del evangelio, nomás creen en sus principios. Es un buen libro, pero no creen en la efectividad del poder de que Jesús es Dios crucificado para el perdón de nuestros pecados. Tenga cuidado, hay que estar bien preparado para defender esta doctrina que Dios nos dio, este plan de salvación. No hay otro plan, este es el plan de Dios de salvación. Y vamos a continuar después. Pero quizás en medio de esta congregación, quizás haya un hermano, un amigo, que quizás tiene mucho tiempo, quizás no tiene mucho tiempo aquí en la iglesia, y nunca ha entendido, nunca ha captado este plan tan claro como lo describe la Biblia. Y usted dice: ¿sabe? Yo reconozco que he fallado, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que no soy perfecto, que no soy justo, y yo reconozco que no es por mis obras, no es que yo voy a llegar al cielo porque yo soy bueno. Le voy a dar un secreto: hay mucha gente buena en el infierno, y hay mucha gente mala en el cielo. ¿Por qué? Porque no son tus obras, es la decisión que tomas hoy de aceptar a Jesucristo y reconocerlo como tu único Salvador. Es aceptar su sacrificio para perdonar tus pecados una vez y por siempre. Habrá alguien en medio nuestro que quizás diga: yo no quiero esperar otro minuto, yo necesito reconciliarme con Dios, yo necesito reconocer esto y decir: Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero llegar al cielo, pero estoy viviendo a mi manera. Pero hoy reconozco que no son mis obras, que es tu sacrificio, y te doy gracias por ese sacrificio que has hecho por mí. Habrá alguien en esta, no le dé pena. Jesucristo murió en la cruz en frente de todos, públicamente. Habrá alguien que el día de hoy públicamente diga: si Jesús murió por mí, yo puedo vivir por él. Si ese eres tú, ven, pasa acá al frente. Te invito a este lugar. Dice la Biblia que el sacrificio lo traes al altar. Yo sé que es un sacrificio, yo sé que es un esfuerzo, yo sé que quizás tu carne y tu mente dice: tú no puedes. Recuerda al acusador, recuerda lo que has hecho. Tú no puedes. Ellos pueden, pero tú no puedes. Tú eres
tú no eres perfecto, tú tienes 1000 adicciones, tú. Nadie que está aquí puede por sí mismo. Pero gracias damos a un Dios lleno de amor, que nos dio esperanza en esta noche, que murió por nosotros. De tal manera amó Dios a usted y a mí, que se entregó como sacrificio por limpiar nuestros pecados. Si usted dice: yo necesito esa sangre que me limpie y que me lave, yo necesito comienzo nuevo, año nuevo, comienzo nuevo. Venga, pase. Yo sé, es viernes y quizás los viernes no hacemos muy evangelístico, pero cierto, de parte de Dios quizás haya alguien aquí que necesite escuchar esto, que Dios le esté dando otra oportunidad de regresar al camino de Dios, de enfocar su vida más a Dios, a Él. Venga, pase a este lugar, haga campo a este lugar, que yo siento que muchos vienen tras de usted. Alguien que esté agradecido en esta noche y que diga: Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio que tú has hecho por mí. Ahí donde está, o si quiere pasar, ¿por qué no cierra sus ojos? ¿Y por qué no levanta sus manos, o levanta su rostro, o levanta su voz, lo que usted sienta? Y lo primero que queremos hacer es darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias esta noche, porque yo soy el menos que merece tu perdón. Te doy gracias, Señor, porque tú me viste en mi peor condición. Tú me viste en la peor situación, pues tú conoces mi corazón y mis pensamientos. Y así como Adán y Eva me hallo desnudo delante de ti, tú me viste en el lugar más bajo, en la adicción más sucia. Pero desde ahí me amaste y me demostraste tu amor, porque siendo aún pecador, no esperaste que sea perfecto, no esperaste hacer obras, sino siendo aún pecador, moriste en la cruz por mí. Y esta noche te doy gracias, porque aunque no lo merezco, hoy tengo un abogado. Hoy tengo un abogado, a Jesús el justo, que no soy nada, que por su justicia yo también soy justo, que porque Él es perfecto, Dios me perfecciona, que porque Él es santo, yo soy santificado. Perdóname, Señor, perdona mis pecados. Acepto tu pacto, acepto tu sacrificio, acepto lo que has hecho en aquella cruz. Gracias, Señor, por subir a aquella cruz y morir la muerte de cruz, de vergüenza, derramando tu sangre. Siendo perfecto, tomaste mi pecado. Que es tu fidelidad, gracias, Señor, que lleva mi vida más allá. Entrega tu vida al Señor. Lo que puedo imaginar. Habla con Él y dile: Señor, me entrego a ti. Toma mi vida. Hazme de nuevo. Cámbiame. Te necesito, Señor. Yo no puedo solo. Yo no puedo solo. Yo no puedo humanamente. Pero si tu sangre me cubre, tus ojos revelan que yo. Oh, gracias, Señor, por ese precio pagado en aquella cruz, que no soy nada, por ese sacrificio. Te doy gracias, Señor, porque aunque yo tengo 1000 defectos, tú eres perfecto. Todo lo sabes. Y tú me defiendes delante del acusador. Pues ninguna acusación hay a aquellos que están en Cristo Jesús.
Gracias. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en aquella cruz. Ayúdame a aceptarlo. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a comprender tu amor. Oh, grande es el misterio de la piedad. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.